Buen día, Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Pudiste cantar al Señor? ¿Pudiste alabarlo de corazón? ¿Pudiste darle gracias? Qué bueno. En el día de hoy podemos decir que Dios es bueno. Dios es maravilloso, es hermoso el Señor. ¿Ha dicho alguna vez esto en su interior? Qué hermoso que es el Señor. Porque nos podemos enfocar en Él, en tantas cosas, detalles en los que Él piensa en nosotros, en cómo actúa en favor de nosotros, brindándonos bendiciones en Cristo, tantas que a veces ni nos damos cuenta, y librándonos de males, ¿cuántas veces? ¿Sabe qué? No sé si usted haya recibido alguna cartita por el Día de los Enamorados, pero aquí tenemos una carta de amor. La palabra de Dios es una carta del Dios de amor y quiere hablarnos hoy a través de ella. Quiere que la leamos y quiere que nos sumerjamos en ella. La invitación hoy es a que podamos sumergirnos en la palabra de Dios. Y vamos a comparar la palabra de Dios con el agua. Lo bueno de esta comparación es que si se me seca la boca por los nervios, yo me tomo un vasito y estoy haciendo como el ejemplo, ¿no es cierto? Estaría dentro de lo previsto. Después, si alguno tiene sed, me avisa y compartimos un vasito. El agua se menciona en la Biblia desde los primeros versículos del Génesis y en los últimos, casi en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22, se menciona el agua como un río de agua de vida. Es tan amplio el tema, pero tenemos que hacer zoom y enfocarnos en un aspecto. Podríamos hablar del agua, por ejemplo, en el universo, cómo los científicos buscan agua para saber si hay vida y de ahí podemos darnos cuenta de su gran necesidad vital. O en el mismo planeta Tierra, cómo está compuesto, 3/4 del planeta es agua, ¿sí? O en la sociedad, cuán necesaria es el agua, cuántas cosas hacemos con agua y cuántas cosas no podemos hacer sin ella. Ni hablar de nuestro cuerpo, que es mayormente agua, y cómo funciona hasta cada una de las células, interviene el agua, facilitando nuestra vida. Pero nos vamos a enfocar en el título del tema de hoy, que es sumergirnos. ¿Le gusta un chapuzón? ¿Le gusta sumergirse en un día de calor? ¿Dónde te sumergirías? Bueno, algunos se sumergen no sé, en baños de lodo y demás. Yo prefiero un agua limpia y cristalina, no sé vos, no sé usted. De hecho, podemos pensar, ¿qué le sucede a la persona que se sumerge en agua? ¿Qué opinan? Primero, se moja entero. ¿Qué más? Bien, queda limpia. ¿Qué más? Refresca. Bien, yo había notado algunas cosas, pero ustedes parece que me leyeron la lista acá. Sí. ¿Qué más? Bien, se regula la temperatura. Nos relajamos y a la vez nos activamos porque tenemos ganas de nadar, de chapotear. Después nos da hambre, ¿no es cierto? Pero bueno, eso también es un efecto de sumergirnos en el agua. Comparando hoy la palabra de Dios con el agua, vamos a notar algunas cosas que me dejaron sorprendidas. Son cosas muy comunes, todas las sabemos. Pero ponernos a pensar en esto, creo que nos va a llevar a valorar más la palabra de Dios. Porque a veces nos puede pasar que no la apreciemos como lo vital que es para nuestra vida espiritual. Si la comparamos con el agua y lo vital que es para nuestra vida física, creo que vamos a poder valorarla mejor. Habíamos dicho que si una persona se sumerge en agua, bueno, se moja entera, se refresca, queda limpia, se activa su energía a la vez, se relajan las tensiones, ¿sí? Su temperatura corporal se regula, se siente más liviano porque uno flota, ¿sí? Es animada al movimiento, es hermoso jugar en el agua, ¿sí? Y a disfrutar, ¿sí? Generalmente hay risas en una pileta, entre chicos y grandes, uno disfruta. Puede trasladarse
de un lugar al otro si sabe nadar, ¿sí? Y con la palabra de Dios, ¿cómo será sumergirnos? ¿Quedaremos limpios por la palabra? Sí, sí, exactamente. La misma palabra de Dios dice que es la palabra de Dios la que nos limpia, la que nos permite conocer a Dios. Vamos a recibir limpieza, vamos a recibir nutrición, vamos a recibir dirección y una transformación. Volviendo al uso del agua, si nos faltara el agua, ¿qué pasaría? Morimos, no hay forma, ¿sí? Imagínense un lugar desierto, no habría forma de subsistir. Y en el plano espiritual, si nos falta la palabra de Dios, ¿qué pasaría? Hay una muerte, como estábamos antes de haber conocido a Cristo. Estábamos muertos espiritualmente. Pero una vez que hemos conocido del Señor y de el plan de salvación y cómo Él pagó por nuestros pecados y creímos, confiamos en Él y somos hijos de Dios, y nos falta la palabra, también nos vamos secando, nos vamos deshidratando. No solo son bondades las del agua, no solo son cosas buenas, a veces puede ser un problema el agua. ¿Cuándo podría ser un problema el agua? ¿Qué le parece? Una inundación. ¿Qué más? Una filtración, bueno, usted sabe el tema. Una gotera, algo tan sencillo como una gotera, qué molestia que es, ¿no es cierto? Y a veces nos impide hacer cosas que teníamos pensado hacer, ¿sí? Y esto sería una condición desfavorable. ¿Qué pasaría si una persona es sumergida en agua en condiciones que no son las ideales, sino que son desfavorables? Bueno, puede sufrir pérdidas, como me pasó una vez a mí que lo vi al Seba que se cayó en la pileta y yo me tiré y entré con reloj, con celular, con todo. Bueno, eso fue algo sencillo. Pero una persona en el agua, que es llevada por la corriente, puede sufrir pérdidas, ¿o no? Puede ser arrastrada donde no quiere, ¿sí? Pasa eso. Se puede golpear, ¿sí? Puede estar expuesta a plagas. Vieron que en los momentos de inundación eso es cuestión de días y empiezan las plagas, ¿sí? Puede hundirse, puede tragar agua en un momento incómodo, pero aún también puede ahogarse y puede morir. Y también la palabra de Dios nos muestra la vida, pero también nos muestra la muerte, si la rechazamos o si no creemos en ella. Así de sencillo. La incredulidad no solo impide la relación con Dios, sino que también conduce a una condenación eterna. Fíjese qué detalle. Estamos comparando la palabra de Dios con el agua y también en esto podemos ver cosas, advertencias, peligros. Dice Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Vamos a sumergirnos un poquito en la palabra de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Bueno, es viva y eficaz. Sí, tiene muchas ilustraciones. Con respecto al agua, podríamos ver en Efesios 5:26 que la palabra de Dios es como agua que purifica, ¿sí? Está hablando Pablo de esposos y esposas, pero trae acá a Cristo que santifica a la iglesia, es decir, a nosotros, y nos ha purificado por el lavamiento del agua, mediante la palabra. Fíjese qué extraordinaria esta comparación. Jesucristo santifica a la iglesia, es decir, a los creyentes en Él, por el lavamiento del agua mediante la palabra. Con esta enseñanza nos dice que la palabra de Dios tiene un poder que limpia y transforma. Así es la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿De qué otra forma es la palabra de Dios? La palabra de Dios es presentada en la Biblia, también relacionada al agua, como una fuente de vida eterna. ¿Se lo imagina? La fuente de la eterna juventud. Una fuente de vida eterna en paz con Dios. Podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 14, Jesús dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahora, una fuente de agua brota para sí misma, ¿es para alimentarse a sí misma o para otros? Como un árbol.
no da el fruto para sí mismo, da el fruto para otros. Entonces nos está hablando aquí de que no solamente recibiremos nosotros esa vida eterna, sino que seremos vehículo para que otros también la reciban. ¿De qué otra manera podemos ver a la palabra de Dios relacionada con el agua en la misma palabra de Dios? La palabra de Dios es como una lluvia que fecunda, que da fruto. Es como una lluvia que hace dar fruto. En Isaías 55 le leo lo que dice, versículos 10 y 11. Se compara la palabra de Dios con la lluvia que cae sobre la tierra. Escuche bien. Como la lluvia y la nieve vienen del cielo y no vuelven allá sin regar la tierra y hacerla germinar, un poquito más adelante, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Ha dado fruto la palabra de Dios en mi vida? ¿Ha dado fruto la palabra de Dios en tu vida? Eso es también la Biblia, la palabra del Señor, como el agua, es lluvia que fecunda, es lluvia que permite dar fruto. Cuando pensamos en esto es maravilloso. ¿Sabe qué? Si hacemos un resumen de esto, la palabra se presenta como agua viva, purificadora, fecundadora y renovadora, esencial para la vida espiritual de algunos, no, de todos. Todos necesitamos esa palabra de Dios. Porque al igual que el agua, si nosotros nos descuidamos y en vez de agua tomamos, no sé, unos mates, que también es riquísimo, ¿no es cierto? Pero descuidamos tomar agua, nos vamos deshidratando, nos vamos secando y hasta podemos adquirir enfermedades. Usted sabe, es cuestión de tiempo. Enfermedades crónicas o incluso llegar a la muerte. La palabra de Dios es como el agua en el sentido que si nos descuidamos de alimentarnos, de beber esa agua, también nos vamos secando, nos vamos cauterizando, nos vamos deshidratando espiritualmente. Y podemos llegar a situaciones de dolor, de enfermedad, ¿sí? O el pecado te aleja de la Biblia, o la Biblia te aleja del pecado. Lo decimos al revés. O la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. Esa es nuestra situación, o una o la otra, ¿sí? Podríamos parafrasear respecto del agua. O el agua te aleja de la suciedad, o la suciedad te aleja del agua, ¿sí? Acostumbrarnos a estar sucios, a veces no ver la necesidad de bañarnos, no nos damos cuenta nosotros, los otros se dan cuenta. Entonces es importante examinarnos nosotros cómo estamos respecto de la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra juntos, vamos a sumergirnos en ella. Yo te voy a invitar a que busques en Primera a Timoteo, capítulo 4. Y te voy a pedir que lo leas con esta convicción, con esta idea. Me voy a sumergir en la palabra, me voy a sumergir en lo que dice. Y me voy a preguntar, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Ya vamos a hablar un poquito más de eso, de cómo podemos sumergirnos en la palabra de Dios. Pero leamos estos dos versículos, 1 Timoteo 4, 15 y 16, y luego te voy a invitar a que escuches una canción que nos va a cantar nuestra hermana Rebeca. Y lo vamos a hacer también con mucha atención, de alguna manera pensando en la palabra, como esa agua donde nos podemos sumergir. ¿Quién tiene una versión de NTV para leer? ¿Quién tiene una versión? Nueva traducción viviente. ¿Tiene una nueva traducción viviente? ¿Podrías leer? Tenemos un micrófono para que pueda leer. ¿Le puedo pasar este? Vamos a leer esa traducción. 1 Timoteo 4, versículos 15 y 16. ¿Bien? ¿Escuchamos? 1 Timoteo 4, 15 y 16. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a sus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Y el 16 también, ¿verdad? Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas.
Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Muchas gracias, Gaby. Vamos a pensar un poquito en esta palabra. Voy a invitar a Rebeca que pueda ubicar su lugar y pensamos en esto. Tenemos dos generaciones aquí presentes. Tenemos a Pablo, tenemos también a Timoteo. Tenemos a Pablo dando un consejo, ¿sí? Hay una traducción que dice, en vez de ocúpate de estas cosas, en vez de aférrate a estas cosas de todo corazón, dice sumérgete en ellas. Está hablando de la palabra de Dios en donde nos podemos sumergir. Y después dice, para que todos los demás vean cómo has crecido. Será para alimentar mi ego eso, calculo yo, ¿no es cierto? Debe ser que yo así me voy a sentir mejor. Será para hacerme ver, que otros vean cómo he crecido en la fe. No, porque el 16 habla de la salvación propia y la salvación de otros. Si yo veo a mi hermano crecer, eso me va a dar ánimo a mí, ¿sí? Si yo veo a mi hermano conocer más al Señor, crecer en humildad, y eso me va a motivar a mí y va a dar un avivamiento espiritual, no solamente a esa persona, sino a su familia y a toda la congregación, ¿sí? Pensemos en esto, escuchemos esta canción y nos examinemos cómo está nuestra vida respecto a la palabra. Sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero
Gracias, hermana Rebeca. Yo no sé si usted pudo sumergirse en la palabra de Dios. Yo no sé si en la lectura anterior pudo o se hizo las preguntas de decir, ¿cómo hago para sumergirme? ¿Por qué? Gracias. ¿Tenés sed, hermano? Te invito a un vasito de agua. Contame si está rica. ¿Está buena? Bueno, así se toma el agua que Cristo da. Es gratis, es fresca, nos nutre y así nos invita a que la tomemos con fe. No me preguntó si tenía algo, ni la miró así con desconfianza. La tomó y el Señor nos dice que Él es el agua de vida eterna. De esa manera nos acercamos a Él. Pero el hecho de sumergirnos en la palabra de Dios no es que se me activó la app y me hizo el recordatorio y yo fui, lo leí y después me dio una insignia, un premio. Es más que eso. Es ir más profundo que eso. Yo puedo tener el agüita hasta los tobillos, así como los ríos detrás de la sierra, así que los chicos, ¿viste?, juegan lo más bien, así, y no hay peligros, toda arenita. Pero Dios me pide que vaya más profundo, a un agua tal vez que me llega a las rodillas y que me habla de oración y que me habla de comunicarme con Él más profundo. Incluso más allá, un agua que me llega hasta la cintura y me habla de que me movilizo y a donde Él quiere yo voy. Un agua que a veces me cubre por completo, como hemos escuchado en un mensaje anterior. Un agua que tengo que solamente mantenerme en movimiento y a nado, y hay una dirección. A eso nos llama el Señor. Pero ¿cómo hago para sumergirme en la palabra de Dios? Yo te voy a comentar 5 puntitos, que tal vez son progresivos, porque a lo mejor es la primera vez que venís y decís, pero ¿cómo hago? Es un libro muy grande, y aparte hay cosas que no sé, no entiendo. ¿Cómo hago para sumergirme en la palabra de Dios? Bueno, tranquilo, es algo progresivo. Es algo que lleva su tiempo, ¿sí? Y la misma palabra de Dios, y Dios se encarga de irme presentando verdades para aplicar en mi vida. Y decir, no me había dado cuenta de esto, todo el tiempo lo he estado haciendo mal. Bueno, pero ahora que lo sé, ¿qué hago? Lo aplico. Bueno, lo apliqué una vez bien y después 2 mal. Sigo. Es un proceso. ¿Sí? Es un proceso. Y es el amor a Dios, el tener temor de Él, un temor reverente, un respeto, un tenerlo presente en nuestra vida, el que nos lleva a seguir buscándole en su palabra. Uno de estos puntos, el primero, dice que yo me tengo que impregnar de su verdad. ¿Sí? De a poco, no hay apuro. Cada día de vida es un regalo. Tiene muchas horas que a veces desperdiciamos, como cuando nos lavamos los dientes y dejamos el grifo abierto. ¿Sí? Pero debemos impregnarnos en cada oportunidad que tenemos para nutrirnos, para limpiarnos, ¿sí? Para hallar dirección en la palabra. Este impregnarnos por completo de su verdad es un poco cada día, es un proceso, pero no es una lectura casual, no es una lectura superficial. Es una forma de vida. Es tomarlo con la seriedad de decir, es la palabra de Dios. Yo la quiero escuchar con seriedad. Yo le quiero dedicar un tiempo y un espacio sin distracciones para que esto lo pueda leer tranquilo, para que esto pueda ser un alimento para mi alma. ¿Sí? Entonces debo impregnarme por completo de su verdad. El punto número 2, una vez que yo me voy impregnando de la palabra, tengo que ponerla en práctica en mi vida. ¿Sí? A veces es sencillo. De un momento para el otro, el hábito cambió. A veces cuesta un montón. A veces necesitamos, en ese que nos cuesta un montón, aprender otras verdades que Dios quiere enseñarnos en ese proceso doloroso de cambio. Pero tengo que aplicarla, tengo que tener el valor de ponerla en práctica en mi vida, como segundo paso. Una práctica que me va a llevar a las cosas que a Él le agradan, al amor, a la bondad, a la paciencia con otros, al perdón, a la justicia que la palabra de Dios me enseña.
como punto número 3, una vez que ya me he impregnado de la palabra, no solamente leerla, alimentarme, sino ponerla en práctica activamente en mi vida, honestamente, me esté viendo alguien o no, también hacer que esto sea la fuente principal. Esto es como mi libro de consulta, mi manual de usuario. El Señor lo escribió, Él me hizo a mí. ¿Cómo no va a saber lo que es mejor para mí? Entonces, con esa confianza, acercarme a la palabra de Dios, recurrir para hallar a veces consuelo. Voy roto a veces a la palabra de Dios, porque he sido lastimado. Otras veces puedo ir porque tengo una decisión que tomar. ¿Tomas decisiones buscando en la palabra de Dios? Otras veces no entiendo este mundo, está patas para arriba, no entiendo. Y en la palabra de Dios te hace entender el mundo que nos rodea. Porque el mundo, cuando se escribió la Biblia, y el mundo de hoy, sigue teniendo el mismo vacío y la misma necesidad, que es de Dios mismo. Cambian las modas, cambia la tecnología, pero el ser humano siempre se enfrenta a una decisión. En el Edén fue frente a un árbol. Y una vez que el Salvador vino a este mundo, nos enfrentamos a un madero y tomamos una decisión. Una decisión que puede cambiar la eternidad de nuestra alma. Imagínate qué decisión que tenemos por delante. Conocer a Dios. Yo sé que a través de esta palabra de Dios le voy a poder conocer, porque Él se ha revelado a través de este libro. Él quiso así. Y Él es Dios. Entonces yo lo acepto y lo leo, lo escucho. Me reúno con personas que hablan Biblia, que tienen Biblia en su corazón y que van a tener una palabra para mí. Es otra forma de conocer a Dios. Cuarto punto, yo tengo que meditar en la palabra de Dios. No una meditación trascendental, no con saumerio ni con cierta posición. Tal vez estoy trabajando, tal vez estoy manejando, pero tengo que traer a mi memoria en el pensamiento lo que Dios me dice. Y le tengo que dar vuelta a ese pensamiento, le tengo que dar vuelta a ver cómo lo aplico a mi situación personal. Tengo que orar por esto. Señor, no entiendo esto, no entiendo, ¿es para mí esto? No lo entiendo, no lo puedo hacer. Es una forma de meditar también. Fíjate de qué manera nos vamos sumergiendo. Nos sumergimos en la palabra de Dios cuando nos impregnamos de lo que contiene. Nos impregnamos de su verdad. Nos sumergimos en la palabra de Dios cuando la aplicamos activamente en nuestra vida. No con excusas, no esto sí, lo otro no, sino honestamente. Ahora a veces no podemos, sin embargo, nos levantamos una y otra vez. La santidad no tiene que ver con perfección. La santidad tiene que ver con buscar a Dios, y si caemos, nos volvemos a levantar y nuestra mirada está puesta en dirección a Él, una y otra vez. Eso es santidad, estar apartado para Dios. Apartado para Dios. Y sí, podemos errar. Y Él nos da la solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solamente eso, sino para limpiarnos como el agua, limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilla! Si yo medito en la palabra de Dios de verdad, si yo medito en lo que Dios me habla, eso se va a quedar pegado en mi corazón. Eso va a quedar asentado en mi corazón. Yo me lo voy a apropiar. ¿Y sabes después qué voy a hablar? Lo que está en mi corazón. Porque de la llanura del corazón habla la boca. Entonces, en vez de la noticia fea, en vez de la queja, voy a hablar palabra de Dios, porque ha quedado en mí. Y yo sé que en mi corazón, ya Jesús me lo dijo, no hay cosas buenas. Al contrario, están todas las cosas más podridas y hediondas y horribles. Las miserias de la humanidad están en el corazón humano. Por nuestra naturaleza caída. Es así. Las hagamos o no, las pensemos o no, están ahí.
Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. La mejor manera es llenarlo de la palabra de Dios. Aparte de impregnarme, vivir la palabra, hacer que sea mi manual de consulta y meditar en ella, una cosa más. La tengo que valorar porque es la forma en que Dios me habla. ¿Es un mensaje que Él me está dando? ¿O es un audio? Él quiere comunicarse conmigo. Y yo las personas que respeto, que amo, las escucho y trato de entender lo que me dice. Estar sumergido en la palabra de Dios es comunicarme con Dios, es escuchar su voz a través de la Escritura. Si seguimos estos pasos, o los pasos que el Señor nos vaya guiando, porque no hay una fórmula exacta, y todos venimos de distintos lugares. Yo no sé cómo fue tu comienzo en el camino del Señor, pero sí te animo a que el final sea en victoria. Tal vez tuviste como Salomón. El rey Salomón tenía una alfombra roja por delante de su vida. Lo tenía todo. Hasta tuvo el tino de pedirle a Dios sabiduría en vez de gloria y riqueza. Y Dios se la dio. ¿Pero terminó bien? ¿Y de qué sirvió entonces? ¿Qué es más importante, el comienzo de la carrera o el final? El final es lo más importante. Que el último aliento de nuestra vida, que el último latido de nuestro corazón no nos encuentre negando al Señor, sino que nos encuentre dándole gloria, en paz, tranquilo, sabiendo que hay un futuro eterno de gloria con Él. ¿Por nuestras obras? No, de hecho nuestras obras son trapo de inmundicia. Porque Él lo quiso así, y porque la salvación es de Él, y porque es un regalo. La palabra de Dios es un regalo, es una carta de amor para nosotros. ¿Sabes que yo puedo permitir que la palabra de Dios me nutra, me dirija y me transforme por completo? Como te decía recién, no importa cómo arrancó mi carrera. Podría haber arrancado a lo mejor como Manasés, que hizo todo mal. Un rey. Hizo todo mal. Llevaba al pueblo, reedificó los altares a los ídolos. Pero hubo un día que se arrepintió y Dios lo escuchó. Terminó bien. Otro ejemplo en la palabra para que nos podamos apropiar, para que podamos sumergirnos, comparar nuestras vidas. Josías. Los padres eran terribles. Sin embargo, encontró la guía del Señor, se encontró con su palabra y tomó buenas decisiones. Tuvo un buen reinado. Entonces, ¿importa cómo arrancamos en la carrera con Cristo? No, tal vez heredamos una carga pesada. Bueno, el Señor nos dice que nos despojemos de todo peso y de toda carga y corramos la carrera. Es más importante el final. Tal vez arrancamos con una alfombra roja. Bueno, la aprovechemos. ¡Qué bendición! Pero la aprovechemos hasta el final. Tal vez arrancamos todo mal. El Señor tiene gracia, tiene perdón para aquellos que hayamos arrancado así. Gloria a Dios por su palabra. Mientras pensamos en estas cosas, yo te voy a invitar a que tomes un tiempo allí de silencio, en tu corazón. Busca al Señor en oración. Examina tu vida. Pensa cómo estás siendo respecto de la palabra de Dios. Pensa en comparación con el agua. A veces derrochamos el agua. Y a la palabra de Dios la dejamos pasar. ¿Nos importa? Si comprendo que el agua es importante para mi vida física, ¿la estoy teniendo a la palabra de Dios como lo importante que es para mi vida espiritual?
podemos ver en las noticias que el agua se está contaminando a nivel del mundo. El agua se contamina y la humanidad consume más agua de la que la tierra puede renovar. Bueno, en esto así encontramos una diferencia. La palabra de Dios no se agota nunca. La palabra de Dios es suficiente para todos los que nos acercamos. Todos los que reconocemos que tenemos sed espiritual. Está ahí el Señor con sus brazos abiertos, con sus manos marcadas, ofreciendo perdón y gracia. La palabra de Dios es agua disponible cada día para cada uno de nosotros. Y otra diferencia, cuando el agua entra en los oídos molesta. En la palabra de Dios no. La palabra de Dios entra en nuestros oídos y nos produce fe. La fe es por el oír la palabra de Dios. El desafío está plantado. Amada iglesia, el desafío, la promesa y el peligro han sido dichos. ¿Qué decisión tomará? ¿Qué decisión tomará cada uno?